Muy buenas noches. Diga conmigo, por su palabra. Alguien pudo haberte dicho a ti una palabra, una mala palabra, no una grosería, sino una mala palabra algo que otra generación estuvo un poco acostumbrada a escuchar, que era como, usted no sirve para nada. ¿Alguien tiene un tío que haya escuchado eso alguna vez? Cuando alguien te dice o siembra una palabra de esas, seas niño, normalmente te dicen eso cuando no te va tan bien. Entonces ya tienes por un lado la carga de que no te fue bien y por otro lado tienes la carga de que te dicen que no sirves para nada. Entonces viene una que es la normal de mi sentimiento propio, porque no me fue tan bien en alguna tarea, más la carga, uno espera el apoyo de alguien y en lugar de recibir el apoyo, uno viene y recibe la carga completa de alguien que te dice, no sirves para nada. De ahí en adelante, todo pensamiento, de ahí en adelante, cada acción que hacemos, de ahí en adelante, todo como comenzamos a construir nuestra vida, lo hacemos sí porque se nos ocurrió una idea, pero se nos ocurre una idea porque antes de eso hubo una palabra que fue sembrada en nosotros. Digo esto porque me acordé de una frase que se decía, no sé, hace unos 6 o 7 años atrás. Fue popular, es una frase un poco larga, creo que está bien, pero dice así, dice, una palabra produce un pensamiento. El pensamiento produce una emoción que afecta toda decisión, que produce acciones en nuestra vida, que genera hábitos que moldean el carácter y te conducen a un destino. Puede ser a tu destino o simplemente a un destino. Porque a veces tomamos decisiones y no sabemos basadas en qué. Bueno, tomamos basadas decisiones de acuerdo al carácter que tengamos, que fue modelado por un sentimiento que se levantó en nosotros, que fue modelado por una palabra, por una palabra. Tienes que ser bien intencional en todo aquello que permites que ingrese a tu vida, a través de 2 cosas particulares, tus ojos y tus oídos. Porque todo eso genera pensamientos, todo eso genera palabras. Por eso es tan importante para nosotros, y ha sido muy importante en este año, que continúes o que empieces con tu lectura de la Biblia. Ya estamos por terminar el libro de Marcos, lo terminamos el día de mañana. El día sábado vamos a comenzar el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas. Y sí, queremos invitarte a que te unas a esto. ¿Por qué? Si obedecemos su palabra, vamos a tener un resultado. Si obedecemos su palabra, si confiamos en su palabra, vamos a poder tener un resultado y llegar a un fin y a un propósito. Pero ¿cómo poder obedecer su palabra si no conocemos al autor de esa palabra? Si hemos permitido muchas veces que esa palabra nos sea manipulada. Gente viene y nos dice un montón de cosas respecto a la Biblia. Aparte de eso, sale un montón de gente que es a veces muy conocida diciendo cosas raras y por fuera del contexto de la palabra, pero a veces la gente lo toma como, eso es verdad, va a contrario. Lo dijo fulanito de tal. Y entonces, como ese fulanito lo dijo, que es muy conocido y que tiene gran influencia, le damos más valor a veces a lo que alguien dice que a lo que Dios dijo. Y ahí es donde erramos en nuestro destino. Nuestra intención como pastores sí es total a que no falles en tu destino. O sea, si tu destino es de bendición, pues tenemos que hablarte la palabra y tú también tienes que aprender a permitir que la palabra se siembre en tu vida. Porque lo que va a hacer una diferencia transformadora, di conmigo transformación. Sí, transformación no es cambio. Una experiencia transformadora siempre va a ser la palabra. Lo que va a transformar tu vida siempre será Hebreos capítulo 11, verso 3. Comienzo entonces con esto. Hebreos 11:3 dice, por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su... Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. ¿Qué color tienen las palabras? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Tienen algún color las palabras? ¿Tienen alguna fuerza las palabras? ¿Tienen peso las palabras? ¿Tienen carácter las palabras? Tiene un peso la palabra. Y es curioso que la misma Biblia es la que nos dice que por fe, ¿por qué? Por fe sabemos que el universo fue creado a través de su palabra. Porque nada de lo que existía antes de que Dios lo declarara. Mira, a mí me gusta, ustedes pueden leer Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 1 están todas estas declaraciones de la creación. Pero hay una que al parecer para nosotros no tendría sentido.
Me explico, en el orden como nosotros conocemos las cosas, no tendría sentido. En los primeros versos dice Dios, y dijo Dios, ¿qué hizo Dios? Que sea la luz. ¿Y qué pasó con la luz? Se hizo la luz. Ahora pregunto, ¿existía el sol? Qué buena pregunta. Porque es un verso después que aparece el sol. Y dijo Dios que hayan dos grandes lumbreras en el cielo. Una para el sol para alumbrar de día y la luna para alumbrar de noche. Pero fíjate que la palabra de Dios tiene el poder de crear algo que, o sea, de hecho la luz es súper obediente. Porque no existía y se creó. Antes de que existiera algo que entre comillas la produjera. ¿Y por qué se creó de esa manera? Porque fue Dios quien habló. Porque fue Dios quien dijo que sea la... Es muy importante que entiendas que necesitamos atesorar y valorar la palabra de Dios, la Biblia, de esa manera. O sea, sabemos que este año es un año de bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ok, no hay bendición por fuera de su palabra. Necesitamos amar la palabra. Lo hemos dicho una y otra vez. Todo creyente tiene que tener una relación de amor con Dios y con su palabra. No es que yo amo a Dios y no amo la Biblia. Entonces lo que tienes es un mejor amigo y un crush que se llama Dios, pero no Dios. Porque es que si es Dios, tienes que amar su palabra, tienes que amar su Biblia. Mira, voy a ser bien intencional y bien claro esta noche, porque quiero que salgas muy bendecido. Todo sucede por su palabra. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta en tu vida. Todo lo que tú quieras en tu vida. ¿Sabes por quién sucede? Por su... Pastor, pero yo metí todas las ganas. Claro, pero es que recuerda que la Biblia dice que debe ser esforzado y valiente. Y recuerda también que el libro de Proverbios dice que todo esfuerzo tiene una recompensa. Así que siempre, antes de que tú hagas algo, ya hay una palabra, ya hay una promesa, ya hay una acción-reacción que se produce por su... No existe nada más importante que su palabra. Todo lo que hacemos lo debemos hacer por su... Ay, pastor, y entonces mi trabajo en tecnología, ¿cómo lo debo hacer? La Biblia dice, Colosenses capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo como para Él. Entonces todo cabe ahí. Así que antes de cualquier idea, tienes que aprender a atesorar la palabra para todo. En su matrimonio, me encanta que los matrimonios tengan esas ganas que hayan llenado el grupo del curso de matrimonios. Espero también porque se abrió un nuevo grupo para matrimonios o para parejas, si así quieren verlo. Se abrió ese nuevo grupo los días viernes aquí en la iglesia, viendo la gran necesidad de la palabra que hay para cada matrimonio. Pero escúchame bien, no va a ser una terapia, no va a ser un curso lo que va a cambiar tu matrimonio. Lo que va a transformar tu matrimonio va a ser siempre será su palabra. Siempre va a ser su palabra. ¿Sabes? En el último tiempo he venido pensando en ciertas palabras que necesito colocar en mi vida para que puedan producir un efecto. Entonces hay una que a mí me encanta, ¿verdad? Salmo 139, versos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios. Entonces para mí la primera palabra que yo tengo que, el pastor David Serrano, ¿ok? David Serrano, el Hijo de Dios, necesita poner una palabra a su vida, y la palabra que yo necesito ponerle, que yo siento como una necesidad para mi vida en este tiempo, es la expresión examíname. ¿La expresión qué? Tomada del Salmo 139, de nuevo de su palabra. Y entonces miro y digo, bueno, esa palabra examíname, ¿cómo me va con la palabra? Bueno, examíname, Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame. Ok, entonces... Si algo hay en mí que ha ensuciado mi camino, pues Señor, puedes limpiarme. Entonces examíname, oh Dios. Y lo que necesite ser limpiado en mi vida, que sea limpiado. Y entonces me doy cuenta que su palabra puede limpiar tu vida. ¿De qué? De toda carga, de todo pecado. Conocimos del Señor, su sangre nos limpió, nos libró de todo pecado, de toda iniquidad, que es raíz de pensamiento, nos libró de todo eso. Pero
¿Hay alguien aquí honesto que pueda estar de acuerdo conmigo que después de que conocimos al Señor hemos vuelto a pecar? No queriendo y queriendo. Por eso necesitamos que su palabra limpie nuestra vida. Necesitamos que su palabra le dé un recorrido a nuestra vida. Te ensucias en la medida que vas caminando, te ensucias en la medida que encuentras cosas en tu carácter que siguen necesitando profundamente que el Señor trabaje en medio de tu corazón. Por eso necesitamos que sea la palabra la que nos limpie, porque a lo mejor a tu concepto, a mi concepto, estamos bien, nuestros pensamientos están correctos, nuestras costumbres están correctas para nosotros, pero cuando vamos a la palabra, esas costumbres no están bien, claramente. No, esas costumbres no tienen una buena dirección. Entonces, como no tienen una buena dirección y mi vida no le puede dar un balance correcto, porque al contrario, sigo sintiendo que me estoy ensuciando, sigo sintiendo que mi camino se va afectando, entonces lo que debo permitir es abrazar la verdad de su palabra y que sea esa palabra la que limpie mi vida, aun cuando a veces no me guste. Y eso pasa también en todas las áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos estar limpios. En Juan capítulo 15 el Señor Jesús comienza a hablar y dice, mire, usted, el Padre es la vid, perdón, yo soy la vid, dice él, ustedes los pámpanos, el Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que permanece, ese va a dar fruto. Y en el verso 3 dice, ustedes ya están limpios, Juan capítulo 15, verso 3, ustedes ya están limpios a causa de... ¿A causa de qué? O sea, han estado conmigo. No están limpios por estar conmigo, no están limpios por caminar conmigo, están limpios es a causa de la... Entonces no es solo venir a la iglesia, asistir a un discipulado, tener un grupo de vida, asistir a un grupo de vida, hacer los cursos especiales. No. No es solamente el estar, es el permitir que la palabra nos limpie. Porque si tú ves la resolución de todos los discípulos de Jesús, hubo 11 que tenían una idea clara, Jesús es el Señor. Bueno, hubo 12 que tenían una idea clara, Jesús es el Señor. Pero hubo uno que dijo, Jesús es el Señor y me puede producir algo que yo quiero. Y si yo lo logro hacer, Judas, ¿verdad? Si yo logro hacer que al vender al Señor, toda la gente que ha recibido de parte un milagro de Dios, de parte de Jesús, que caminó aquí en la tierra, si yo logro hacer que toda esta gente vea que toman preso a Jesús y se rebelan, nos libramos del imperio romano. Nunca permitió, caminando 3 años y medio con Jesús, nunca permitió que la palabra le limpiara esa idea de su cabeza. Y esa idea produjo en él un sentimiento, venganza en contra del imperio romano. Y ese sentimiento produjo ese sentimiento produjo una acción. Voy a ir a venderlo. Y el venderlo produjo en él luego una reacción. La embarré. Y la embarré produjo en él un destino. Mejor me suicido. Porque lo que hice fue un error gigante. ¿Ese era su destino? Pudo haber tomado otro camino, no haberlo hecho. Pero ves, caminó junto a Jesús, pero nunca dejó que la palabra, no el dormir junto a Jesús, no el comer de su propia mesa, no el decirle, Jesús, tienes sucio aquí el bigote, sí hay. No el tener esa confianza con Jesús, en serio, es que tenía esa confianza. Pero no fue esa confianza lo que lo limpió. Lo que nunca permitió él fue que la palabra limpiara su vida. Sí, yo sé, la palabra puede a veces ser incómoda, la Biblia puede ser incómoda, pero es igual que el estropajo de la mamá o de la abuela. Es igualito, o sea, necesitamos que esté allí. Va a molestar, va a hacer daño. Sí, no te preocupes, Dios te va a restaurar luego. Pero ¿sabes qué? Su palabra nunca va a ser algo que te produzca un daño o una herida que te saque de tu propósito, sino siempre te va a alinear al propósito que Dios tiene para ti. ¿Y alguien quiere ver el propósito de Dios cumplido en su vida? Entonces confía en la palabra, confía en la palabra. Esta frase me gustó, dice, el perdón de pecados lo recibimos por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Lo curioso es que para continuar nuestro estilo de vida debemos caminar por la... Eso me encanta. Es algo lo que nos libra.
pero es la palabra la que va moldeando cada paso que damos. Siempre es su palabra la que nos debe enseñar cómo vivir, porque segundo, si la palabra puede limpiar nuestra vida, entonces también la palabra, y perdón que lo ponga en este plano, pero también la palabra puede ser un mapa en nuestra vida. Su palabra como un mapa, porque nos va mostrando el camino por el cual debemos seguir. Nos va mostrando el camino por el cual debemos continuar. La forma en cómo tomo decisiones me va a llevar a una acción. Eso quiere decir que me va a dirigir a un camino. Entonces, su palabra me limpia, tengo una conciencia clara ahora para poder tomar una decisión, y entonces digo, pero esta es la ruta que voy a tomar. Caray, pero esto es un desvío largo. O algunas veces pensamos, uy, pero yo conozco un atajo. ¿Alguien ha escuchado esa frase? No que la haya dicho, sino que la ha escuchado, esa frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ok, eso es como un atajo, ¿verdad? Sí, ya algunos sí han escuchado eso. Puede leer el libro de Génesis, del capítulo 12 al 15, la historia de Abraham, que dijo, uy, yo tengo un atajo. Y el atajo nos tiene hoy en un lío, pero ok. Sí, porque la Biblia no tiene un camino y Dios sabe por el cuál camino nos va a llevar. Un camino que muchas veces será difícil. No, que es aquí. No, aquí no es. No, es que la Biblia lo que quiere decir ahí es otra cosa. Cuando dice clarito lo que quiere decir. O sea, no tiene por qué sorprendernos que la Biblia sea tan clara en muchos temas. La palabra se interpreta a sí misma. De hecho, hay una palabra en griego que se usa para el estudio bíblico, que es la palabra exégesis. Y exégesis a veces pensamos que es un estudio muy profundo. Y no, exégesis es la palabra interpretándose a sí misma. O sea, es sencillo, no requiere una gran aplicación ni nada, pero a veces somos nosotros, por alguna costumbre de no dejar que Dios conduzca nuestra vida, o de nosotros que su palabra sea un camino para nuestra vida, que queremos enredarnos de una manera horrible. Y generalmente eso, y perdón lo que voy a decir, pero generalmente eso sucede cuando tenemos algún pecadillo por ahí que queremos justificar. La Biblia dice que no hagas esto. No, pero es que sí es un mapa, pero es que el Señor sabe lo que yo siento y el Señor sabe por qué lo hago yo. Entonces ahí es donde necesitamos, número 3, que su palabra sea luz. ¿Sea qué? Porque ok, ya sé que puede limpiarme, ya sé que es un mapa, pero de nada me sirve a mí tener un mapa si no tengo cómo iluminarlo. Por eso dice el Salmo 119, que por cierto es el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119 dice en el verso 105, tu palabra es una lámpara a mis pies. ¿Una qué? Es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Lámpara a mis pies, una luz en mi sendero. Ahora, lo interesante es que no es una luz que va muy alto, porque cuando va muy alto, uno dice, yo puedo ver hasta lejos y puedo caminar más. Dice, es una lámpara a mis pies. O sea, es una lámpara que me sirve para prestar atención a cada paso cortico y con calma que puedo ir dando. Ahora, hay cosas que no vemos a veces cuando la lámpara está muy alta. ¿Por qué? Porque nos confiamos. Y entonces hay muchos detalles del camino que nos vamos a perder, detalles con los cuales, no sé, hay un charco, tú no lo ves y dices, no importa, me limpio después. Exactamente, por eso es que va abajo. Por eso es que es lámpara a mis pies, no lámpara arriba. Porque si es lámpara a mis pies, puedo darme cuenta de que, no, hay un charco, de repente ese charco embarra la lámpara y la lámpara deja de alumbrarme, me pierdo del mapa y su palabra deja de limpiarme. Entonces, más bien, es una lámpara ahí cortica. En la luz no se ve tanto pecado como se ve en la oscuridad. Por eso necesitamos que sea una guía a nuestra vida, para no tropezarnos, porque si bien el Señor ya nos ha limpiado, si bien, escúchame, porfa esto, el Señor ya te ha librado, ya nos ha librado. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Ya si pecamos es nuestra opción pecar. Antes éramos esclavos y el pecado nos dirigía y todo lo demás. Ahora tenemos su palabra que nos libró de todo eso. Nos muestra lo que está incorrecto, lo que es equivocado. Y a veces hay cosas tan sencillas, para que nadie se me sienta juzgado, a veces hay cosas tan sencillas como ese pequeño rencor que guardamos en nuestra vida en contra de alguien
que se convierte en un pecado. ¿Por qué? Porque se convierte en una raíz de amargura. Y lo digo la verdad, cuando comencé diciendo que si alguien había escuchado esa famosa frase que escuchó a algún tío, usted no sirve para nada, el rostro de algunos mudó, cambió, como diciendo, sí, yo la escuché, a mí me la dijeron y, qué rabia me da con esa persona, qué dolor siento con esa persona que está ahí. Eso está ensuciando nuestra vida. Y no es un pecado en sí, pero puede llevarte a otro pecado que es tener rencor. ¿Sí me estoy haciendo entender? No es que esa amargura, ese dolor necesita ser sanado para que ese rencor sea liberado y entonces tú puedas perdonar libremente a la otra persona. Pero eso está deteniendo tu vida. Necesitas su palabra que te dice que tienes el poder para perdonar. ¿Por qué? Porque recibiste de Dios perdón. ¿Alguien aquí ha recibido perdón de parte de Dios? Hemos recibido perdón de su parte, no una vez, sino una y otra y otra y otra vez, y solamente hoy. Sí, una y otra vez la hemos embarrado. Hoy, una y otra vez, hemos fallado un montón de veces. Y hay personas que nos fallaron una vez y nosotros cerramos la puerta a esa persona. El asunto no es que cerramos la puerta, el asunto es por qué la cerramos. ¿De qué nos estamos protegiendo? ¿Dónde queremos que no haya una lámpara en el camino para que no se vea lo que estamos sintiendo? Por eso les dije, para mí esa palabra examíname es como, necesito examinarme. Y cuando Dios me va examinando digo, terrible. Ahora di conmigo, su palabra es un espejo. Ya me distraje, ¿ok? Así que Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Pongan en práctica y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan, Pongan en práctica. Pongan en práctica y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan. ¿A quién engañamos? ¿Eso es inteligente? Todos sabemos que no, pero no lo vamos a decir. Porque nos hemos engañado a nosotros mismos y qué feo es darnos cuenta que nosotros a nosotros mismos nos engañamos. Pongan en práctica la palabra y no se limiten, o sea, está hablando de una acción personal, no se limite, no te limites. Dile a la persona que tienes al lado, no te limites. Pero me van a decir que soy fanático, pero es mejor que te digan que eres un fanático bendecido en lugar de ser uno aceptablemente, pero ahí en la ruina. Verso 23, esto se pone mejor, de Santiago 1. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va o deja de mirarse al espejo, se olvida de cómo era. ¿A alguien le pasa eso? ¿Alguien se mira al espejo y luego se le olvida cómo es? Su palabra. Se nos olvida cómo somos. Se nos olvida cómo somos. Se nos olvida que somos imperfectos. Se nos olvida que cometemos errores. Se nos olvida muchas veces que no estamos tan bien como creemos en nuestra cabeza estar. El que escucha la palabra y no la pone en práctica. Por eso necesitamos conocerla cada vez más, ponerla en práctica. Porque es preferible, esto salió bonito, porque es, al menos en mi cabeza, porque es preferible que Dios te justifique a que tú te andes justificando delante de Dios cuando cometes un error. Es mucho mejor eso en la vida. Pero el que pone atención, verso 25, el que pone atención en la ley perfecta que da libertad, mira esta delicia. El que pone atención en la ley, el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Dichoso, palabra griega que significa bendecido doblemente. ¿Cuántos les parece que la bendición de Dios es buena?
Entonces, escucha bien, cuando pongas en práctica la palabra, la bendición que va a venir sobre ti no va a ser solamente buena, va a ser doblemente buena. Así que a practicar la palabra. No se te olvide. Esto me gusta, Romanos 12:2. Es de los versos que yo más nombro. O sea, si tuviera un récord, este sería mi top, estaría en mi top 3 por ahí de versículos que más repito. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. No se amolden. Diga conmigo, amoldar. Ay, mire ese molde. Arroz de patitos. Puré de papa. No, mentiras. Eso es crema chantilly para ponérsela al café. Mire esa delicia. Mire la ensalada, el queso. Pero mire la ruina, mire la ruina. Puedes ponerle lo que quieras, que sea moldeable, y lo puedes poner donde quieras. Pero si te diste cuenta, no siempre tiene éxito el mismo molde. ¿Qué? El molde siempre va a hacer que todo sea igual. Y cuando todo es igual, no le sirve a todas las personas, ni sirve tampoco en cualquier circunstancia. Por eso es que la Biblia dice, no te amoldes. Por eso es que la Biblia jamás dirá que nos amoldemos tampoco a su palabra. Su palabra modela nuestra vida, no la moldea. Modela, nos dice, este es el camino que debes seguir. Ok, pero todos por el mismo camino, no. ¿Por qué? Porque yo, por un lado, amé la comunicación desde siempre, porque hay ciertas características de mis dones, talentos, habilidades, estudios, que van en una dirección que son diferentes, digamos, no sé, a los de mi esposita. ¿Por qué? Porque ella, la comunicación no era lo suyo, lo de ella era sus clases con los niños o una comunicación a otro nivel con niños también increíble, pero la misma palabra que la bendice a ella y se vuelve un modelo que la modela para que ella la siga, me sirve a mí en direcciones diferentes, aunque vayamos al mismo propósito. Si tú eres ingeniero, no te puedes meter en un molde de comunicador. No, tú vas a estar en el molde, o sea, vas a decir todo el tiempo, esto no es lo mío. Esto no soy yo. Yo no nací para esto. Por eso es que dice, no se amolden al mundo actual, porque el mundo sí es un molde donde quiere que toda la gente piense lo mismo, acepte lo mismo, le diga sí a lo mismo, aun cuando sea pecado y lleve a la gente a la muerte. Y cuando me refiero a muerte, me refiero al infierno. No, es que esto hay que aceptarlo, esto hay que tolerarlo, esto hay que compartirlo. ¡Ey, calma! No es cierto, la Biblia dice que no. Así que si la Biblia dice que hay ciertas cosas que no deben ser aceptadas en nuestra vida, pues no podemos entrar en ese molde. Debemos permitir que la palabra se convierta en lo que modele nuestra vida. Porque lo mismo que es bendición para ti no es bendición para alguien más. No de la misma manera. Por eso lo que hace la palabra es modelar. ¿Es qué? Modelar nuestra vida, no moldear nuestra vida. Dios nunca va a moldear tu vida porque Dios respeta la unicidad que puso en ti. Eres único y el amor de Dios es tan grande que ama todo lo único que eres tú. Ama todo lo único que hay en ti y quiere bendecirte en cada característica de esas, pero para eso debes aprender a amar su palabra para que su palabra modele tu vida y se convierta en una lámpara, en algo que te limpie, te dé dirección como en un mapa y te lleve siempre al propósito y a la bendición completa de la voluntad de Dios para ti, que al igual que para todos, es buena, es agradable y es... Así que prepárate porque lo bueno, agradable y perfecto para Dios está por venir para tu vida. Siempre que algo sea pecado, en tu vida, siempre que algo que sea pecado en tu vida se empieza a convertir en aceptable, es porque estás dejando la palabra de lado. Es porque estás tomando otra palabra diferente a la de Dios. Y ahí examínate. Porque digámoslo así, todo aquello que tú toleres en tus hijos se va a volver en un
Sí, en alguien que los va a esclavizar, en algo que los va a esclavizar, los va a detener. Todo aquello que tú permitas en tu vida y que digas está bien, sabiendo que es incorrecto, se va a convertir en algo que luego puede destruir tus generaciones. El Señor no dice que no, dice que la maldad visitará a los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora no te preocupes, eso no es para ti. ¿Por qué? Porque yo sé que en casa de Dios, yo sé que en Fusagasugá hay una generación que se levanta para decir: las maldiciones no van más en mi vida, y a mis hijos, nietos, bisnietos y tataranietos yo les heredaré bendición. Así que no toleres esas cosas. Ok. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Vea conmigo, toda tentación es común. ¿Ok? Nadie dice, no, es que lo mío fue una cosa especial. No, toda tentación es normal. Pero Dios es fiel. ¿Cómo? ¿Cómo es Dios? Espérate, en la misma frase, tentación y fidelidad de Dios. ¿Ok? Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿De que puedan qué? Cuando eres tentado, la Biblia es la lámpara a tus pies, pues comienza a buscar la salida, no por tu habilidad, no por tus dones. Es más, te lo voy a decir así y espero decirlo bien para hacerme entender bien. Ni siquiera confíes en la oración que has hecho o en el ayuno que estás haciendo. Confía en la palabra. Jesús, cuando fue tentado, estaba en el momento en el que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Marcos capítulo 3, lo lleva al desierto, y en el desierto, estando siendo lleno por el Espíritu Santo, estando Jesús servido por ángeles, llegó Satanás, el atrevido este, y sin problema lo tentó. Y Jesús nunca le dijo: hijo, yo llevo 40 días ayunando, yo estoy fortalecido en el poder de la fuerza de Dios. Si quieres un round te derribo. No, Jesús no se puso en esos. Jesús se puso pan. No solo de pan vive el hombre. ¿Autoridad quieres? Mira, toda autoridad le pertenece al Padre. Y si postrado me adorares, no. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice que como el diablo vio, Satanás vio que la fuerza de Jesús provenía de la palabra, se fue. La Biblia sí dice que Jesús tenía mucha hambre, así que la idea de hacer pancito era buena. Y cuando uno tiene hambre, de repente no solamente es hambre de pan, sino también tiene hambre de alcanzar ciertas cosas de una manera fácil. Y entonces quería alcanzar o quería llenar su vida de emoción. Fue lo segundo, llenar su vida de emoción. ¿Cómo? Pues, ¿cómo más va uno a llenar su vida de emoción sino de adrenalina? Lánzate desde aquí y verás, porque la Biblia dice que tu pie no tropezará en piedra. Y él dijo, no voy a tentar a Dios. Entonces adórame y todos estos reinos de la tierra te doy. Por su palabra. Y no obtuvo la victoria por él. Siempre que te sientas tentado, busca la salida que no proviene de tu fuerza, de tu espiritualidad o de tu tiempo devocional, aunque todo eso te va a ayudar un montón. Porque si viene la tentación y no hay tiempo devocional, no hay adoración, no hay palabra, pues te lleva. Pero cuando esté, busca la palabra. Eres tentado. ¿Qué dice la Biblia de esto? 2 Timoteo 2:22.
Huye de las malas pasiones de la juventud. ¿Huye de qué? ¿Cómo son las pasiones de la juventud? Malas. ¿Cómo son? Ay, regálame el versículo ahí. ¿Cómo son las pasiones de la juventud? Mira, si usted ya está por los 30 o 35, este es el momento donde usted piensa y dice, no, yo ya no soy joven, esto es para los jóvenes. ¿Sí? Pero usted se siente joven. No, no está diciendo jóvenes huyan de las pasiones de la juventud. Está dando un consejo general para todo aquel que está en la juventud, ya pasó por ella o la está acumulando de tal manera que su cabello ya es blanco, que tiene juventud acumulada así harto y que juventud corre por nuestras venas, no más. Y está diciendo de las pasiones de la juventud, de las malas pasiones, porque hay buenas pasiones, de las malas pasiones de la juventud, ¿qué hay que hacer? No, pero, sí, dígalo, todavía los amo, por cierto, ¿ok? Yo los amo mucho y por eso predico esto. Sí, no va a pensar que estoy en contra suya. No. ¿Qué hay que hacer con las malas pasiones? No enfrentarlas. Es que yo puedo. ¿Cómo es? Perro viejo late echado. Yo sé cómo manejar eso. Hombre, cuando era joven yo no caí en eso. Ahora que ya estoy viejo, ¿qué voy a caer en eso? Muy sobrado, dice Satanás. Tranquilo. Quizá nunca ha leído la Biblia cuando dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. No le está hablando a los débiles, le está hablando a los que se las creen. Ouch. Por eso es que la palabra siempre nos va a proveer una sana salida. Ahora, ¿quieres alejarte de eso? No, ya no puedo. Número 5, su palabra es poder. Su palabra es Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Padre, ayúdame. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Voy a leerlo de nuevo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Pero el conocer la verdad y que la verdad nos haga libres es la consecuencia de mantenernos fieles a sus enseñanzas. Este verso es de los más maltratados de todos. Hasta presidentes de países de los más famosos han recitado este versículo sin recitar el autor, queriendo decir que ellos traen la verdad que va a liberar a una nación. Pero no es lo que dice. Dice, hay una verdad que viene de mantenerse fiel a la palabra, a las enseñanzas. Y dice que esa verdad es tan fuerte que va modelando nuestra vida y nos convierte en discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque dejo que sea esa verdad la que me dirija. ¡Wow! Y esa verdad, cuando me dirige, me convierto en discípulo de Jesús. O sea, estoy más cerca a Jesús, estoy aprendiendo de Él por su palabra. ¿Por dónde? Y luego de estar en su palabra, siendo ahora un discípulo de Jesús, esa verdad sola empieza a quebrantar cadenas, lazos, ataduras, maldiciones generacionales de enfermedad, de comportamiento, de actitud, sin hacer nada diferente a obedecer su palabra. Pastor, es que yo siento que tengo una atadura así grandísima y no sé qué. ¿Pueden orar por mí? Claro que podemos orar por ti. De hecho, vamos a hacerlo. Pero vente, te invitamos a un grupo. Vente, hacemos un proceso, te llevamos en un proceso. Porque no es una oración, no es simplemente un evento, no es una experiencia, aunque son maravillosas las experiencias, pero las experiencias solo son como el estarte, el arrancar. Y luego viene el proceso para que por la palabra, ¿por qué? Nuestra vida sea limpiada. Y al ser limpiada por la palabra, se convierte en luz en nuestro camino, se convierte en el espejo donde decimos, sí, yo tengo este problema. Y al hacer eso, nos estamos cada vez, sin darnos cuenta, cada vez nos acercamos más a Jesús. Y al estar cerca de Él, su presencia, la presencia de la palabra, la unción del Espíritu Santo, quebranta yugos,
quebranta lazos, cadenas, sana enfermedades y dolencias, sin hacer nada más. Solo por estar buscando su palabra, porque la palabra del Señor es poder. El libro de Hebreos dice de la palabra que la palabra es más cortante, es viva, es eficaz, es cortante, como una espada de doble filo. Una espada que llega y hace el trabajo que debe hacer, rompiendo lo que tenga que romper para producir el efecto para el cual se envió. No dar muerte, no, quitar aquello que produce muerte. ¿Quieres riquezas en tu vida? La tienes. Tienes la palabra, es lo que no te has dado cuenta. Tienes la palabra y es la mayor riqueza de tu vida. Te ayuda a caminar para que nunca más camines a ciegas. Te lleva para que tu vida sea transformada con Él, por Él. Salmo 119, verso 18. Termino ya. Dice: ábreme los ojos, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos. A veces abrimos la palabra y lo único que vemos es un no. Quítate ese pensamiento, porque la palabra lo que tiene son maravillas para ti. Si de repente tú encuentras un no en el camino que viene de parte de Dios, ese no que encuentras es respecto al camino que estás siguiendo. Eso significa que ese no es un sí para tu bendición. Voy a decirlo de nuevo. Cuando vayas caminando y encuentres algo en la palabra que le dice un no a tu camino, ese no que te está diciendo la palabra es mejor que lo obedezcas, porque cuando ese no está allí, está para darle bendición a tu vida y es un sí para que seas bendecido. Eso es lo que hace la palabra. Este año va a ser increíble, la verdad. Sí, va a ser increíble. O sea, está ya siendo increíble, ¿sí? Pero va a continuar y se va a multiplicar eso. Porque yo sé que tú estás y vas a obtener la palabra en otro lugar. Y entonces en la medida que la palabra vaya subiendo en la prioridad de tu vida, solita va a llegar la bendición para ti. Y vas a ver tu casa bendecida. Y escúchame bien, te va a bendecir como dice Pablo. El apóstol Pablo dice: y Dios los bendecirá de tal manera, con tal generosidad los bendecirá Dios, que ustedes van a ser de bendición y generosos para muchos. Y eso despertará acción de gracias hacia Dios. Y entonces, a causa de la bendición que va a llegar a ti, a causa de la bendición que va a llegar a tu casa, a tu negocio, a causa de que se van a abrir las puertas laborales para ti, que van a aparecer esos contratos donde tú los vas a firmar aún sin padrino. Escúchame bien, tu padrino es el de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, no el que se publicó en un afiche, no el que estaba en una valla. Cuando le hagas caso a él, vas a ver una bendición plena, completa, total y absoluta. Porque su palabra es poder. Él no falla. Di conmigo: mi Dios nunca falla.